Guayusa Política, con Akanga Ubiteri Tasi. Hola, hola, guayuseros, guayuseras, causanguichichu, bienvenidos, bienvenidas. Soy Akanga Ubiteri Tasi y esto es Guayusa Política, el espacio para sentarnos alrededor de las ideas y pensar juntos, pensar juntas. Hoy nos convoca una conversación necesaria para el Ecuador. Un Ecuador en crisis de violencia que sitúa al país, según un informe internacional de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, con sede en Ginebra, como el cuarto país más violento en el mundo, con 8.272 muertes violentas hasta el 28 de noviembre. Un Ecuador que hasta el 15 de noviembre tenía una alarmante cifra de 349 feminicidios, es decir, una mujer o niña asesinada cada 22 horas. Un Ecuador donde los más ricos, entre ellos el presidente de la República, se perdonan deudas de más de 70 millones de dólares. En un Ecuador de una justicia injusta. Y la justicia parecería que nunca es neutral, sino más bien es un campo de batalla política donde se decide quién está protegido y quién está expuesto, donde el poder económico convierte la ley en un instrumento de impunidad y donde el poder racial y patriarcal decide qué víctimas importan y cuáles sobran. El crimen de las Malvinas no es una anomalía, es la consecuencia lógica de un modelo político que prioriza la estigmatización de clase, raza y género por sobre la dignidad. Es la misma lógica que revictimiza a una mujer violada, que ignora a un niño abusado, que criminaliza a un pobre y absuelve a un poderoso. Hoy conversamos con Gustavo Yalc. Él es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y obtuvo un doctorado en Derecho Internacional en la Universidad Sorbona de París, en Francia. Es también especialista en varias áreas, derecho constitucional, internacional y procesal. Fue el primer ministro de Justicia de Ecuador y también es expresidente del Consejo de la Judicatura. No hablaremos solo de leyes, sino de para qué sirve la justicia en un sistema diseñado para mantener privilegios, de cómo la derecha ha usado la justicia para proteger el lucro, y si la izquierda o el progresismo ha sabido o ha querido construir una justicia popular. Doctor Gustavo Yalc, qué gusto tenerlo en Guayusa Política, bienvenido. Akango, el gusto es absolutamente mío, te agradezco mucho por la invitación y para topar temas tan trascendentes que tú has expuesto con tanta claridad en esta introducción. En efecto, estos son de los temas más trascendentes e importantes en cualquier sociedad, pero sobre todo en aquellas que buscan la justicia, en la que todo el mundo pueda realizarse como persona y que el Estado esté ahí para garantizarlo. Por supuesto, doctor. Para empezar a desgranar lo que hemos expuesto, lo que hemos conversado para esta entrevista, yo quisiera que tal vez desde su experiencia nos diga cómo diagnostica el estado actual del sistema de justicia en el Ecuador. Akanga, mira, la justicia en términos institucionales, para empezar por ahí, en el momento actual de nuestro país, debe ser de las situaciones de mayor deterioro y descomposición de su historia. Ha habido momentos en que la justicia ecuatoriana ha buscado mejoras, ha encontrado incluso ubicación internacional de buena evaluación, más allá de que no se ha alcanzado en ningún momento los mejores estándares. Pero regionalmente, mira, hasta el año 2007 la justicia ecuatoriana era considerada las peores de Sudamérica, con índices de confianza ciudadana extremadamente bajos, con índices de eficiencia y de cobertura muy deplorables. Pero entre el año 2007 y el año 2017, y aquí voy a hablar absolutamente de manera objetiva, con datos, no con opiniones, con argumentos y datos objetivos, hasta el año 2017 la justicia ecuatoriana mejoró ostensiblemente y rápidamente, hasta ubicarse en Latinobarómetro y en estudios de la Universidad de Vanderbilt, por ejemplo, de Estados Unidos, una de las mejores 50 del mundo, como la mejor de Sudamérica en la lucha contra la impunidad,
contra el crimen bajo debido proceso, porque no es solamente el tema de luchar contra la impunidad y tener índices de eficiencia, sino que en la justicia y en el derecho las formas y las maneras son fundamentales, es decir, el debido proceso. Pero lamentablemente, desde el año 2017, que uno hubiera esperado que quienes vengan después lo hagan mejor, simplemente empezó un deterioro institucional muy fuerte en nuestro país. No solo de la justicia, sino del Estado en general. Realmente una descomposición institucional que ha llevado a que hoy por hoy la justicia ecuatoriana en particular, pero la debilidad del Estado en general, permita el crecimiento del crimen organizado, de la impunidad, de los delitos, de la inseguridad ciudadana. Mira, tú lo sabes muy bien, hasta el año 2017 Ecuador era considerado uno de los países más seguros de América Latina, hoy es uno de los más inseguros del mundo. O sea, pasamos de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy estamos cerrando el año con casi 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es escandaloso. Se disminuyó de más o menos 20 homicidios por cada 100.000 habitantes a 5, que fue lo que se tenía en el año 2007, 2008, 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, 18, y se disminuyó a 5. Y hoy estamos en 50 acá en Gao. Esto es terrible. Esto es una descomposición social muy fuerte y evidentemente las crisis tienen causas y tienen responsables. La violencia sin duda es multicausal, pero los eventos críticos que hoy vive el país tienen responsables y tienen causas. Y ahí tenemos principalmente el hecho de la descomposición institucional del Estado, la falta de políticas de prevención de la violencia, que involucran sobre todo las políticas sociales de acceso a oportunidades, de lucha contra las desigualdades, de lucha contra la pobreza, porque mira, en ese mismo periodo salieron 2 millones de personas de la pobreza, una caída enorme de la pobreza extrema en nuestro país, y junto con esa caída también vino la disminución de la violencia social, producto también del funcionamiento de las instituciones y de la lucha contra la impunidad. Entonces, no es solamente un tema de policía que hace falta, o de ejércitos que en algunas ocasiones harán falta de un estado de excepción. No, aquí se ha perdido completamente la política pública y la visión de estos estados diminutos que tiene el neoliberalismo, lo que ha provocado es que la violencia social crezca enormemente. Y no solo eso, con esta idea también quisiera cerrar esta idea. La institucionalidad y la justicia no solamente que ha caído en sus viejos problemas de ineficiencia y de cobertura y de falta de acceso ciudadano a la justicia, que, insisto, se resolvieron en buena parte hasta el año 2017, no perfectos, pero en buena parte se resolvió aquello. Pero no solamente hemos vuelto a esos problemas históricos de la justicia ecuatoriana, de falta de presupuestos, de ineficiencia, sino que se la instrumentalizó para la persecución política. Y este es uno de los elementos más graves que atentan ya no solo contra la eficiencia del Estado, sino contra la democracia misma. Porque se instrumentaliza la justicia y se cae en aquello que Platón decía, que la peor forma de justicia, de injusticia, es aquella que pretende vestirse de justicia. Y eso se llama lawfare actualmente, la persecución política a través de las instituciones de justicia, que, insisto, ya no solamente, entre comillas, solamente del gran problema de acceso a justicia de los ciudadanos, sino de atentado a la democracia, porque se convierte el aparato judicial en instrumento de persecución política para la exclusión de una tendencia política. Entonces, la situación, esa perspectiva de la justicia, acá para responder tu pregunta en resumen, se ha deteriorado otra vez la justicia institucional porque se perdió la visión ciudadana de servicio y se la ha abandonado a su suerte, sin presupuesto, sin coberturas, y por otro lado, se la ha instrumentalizado políticamente para atentar también contra la democracia. Dentro de todo lo que nos has expuesto, y has topado temas muy álgidos, ¿no? Porque nos da una radiografía de la situación actual de un sistema de justicia en su conjunto, ¿no? Porque tenemos, imagínate, tenemos primero como que un déficit de jueces, pero también tenemos
una fiscalía que ha actuado de acuerdo a tiempos, de acuerdo a los momentos políticos, según dijo un abogado en medios de comunicación esta misma semana, ¿no? Lo cual debería ser alarmante, ¿no? Pero más allá, bueno, no más allá, sino que quisiera primero topar incluso el aniversario que se cumplió el lunes de este atroz crimen y que se está probando que ha sido un crimen, de los 4 niños de las Malvinas, ¿no? De Nehemías, de Josué, Ismael y Steven. A veces cuando pensamos de justicia o de injusticia o del sistema de justicia o de quién podría perpetuar una injusticia, un crimen, a veces no, la gente, la ciudadanía en general, no, tal vez no pensamos en el Estado, en que el Estado puede cometer un crimen y que también eso evidencia las grandes estructuras de desigualdad y también raciales, ¿no? Es decir, este caso de los 4 niños de las Malvinas en la historia de nuestro país, ¿es un caso, es un crimen de Estado aislado o es un síntoma de una justicia colonial, de clase, excluyente? Akangau, mira, la razón de ser del Estado es proteger a los ciudadanos, a los que habitan en su territorio. Esa es la razón de ser, la primera, la básica. El Estado está, las instituciones del Estado están para proteger a quienes habitan su territorio. Para así hacerlo, el Estado tiene primero que controlar su territorio, estar presente, no dejar que el crimen organizado sea el que controle el territorio porque empieza a ser entonces un Estado fallido, si no, un Estado no controla su territorio. Pero no lo controla solo con la fuerza, sino con la presencia de política pública para que sus habitantes tengan oportunidades de desarrollo humano, es decir, de acceso a educación, a trabajo, a salud, para tener una oportunidad de vida, tener un plan de vida. Esa es la razón de ser del Estado. El Estado no puede convertirse en el represor y entrar en políticas supuestas de seguridad a través de esto que es apenas un eufemismo hablar de limpieza social, que es crimen de Estado, que es terrorismo de Estado. Le ponen incluso el eufemismo de limpieza social, que esa es una política de seguridad de ciertos estados que lo que buscan es aparentar una política de seguridad poniendo estados de excepción permanentes. ¿Qué quiere decir estado de excepción permanente? Quiere decir disminución de derechos. Y desde esa política, lo que ha pasado en nuestro país con los niños de las Malvinas es algo doloroso, yo diría traumático socialmente. Yo diría incluso, agregaría en este momento que incluso la derrota del gobierno en la última consulta popular también significó rechazar aquello y es hacerle un homenaje póstumo a las víctimas de esa política de Estado y en particular a los niños de las Malvinas. Las políticas de seguridad, Akangau, tienen que tener la visión de derechos humanos. No existe posibilidad alguna de alcanzar seguridad si estas políticas de seguridad no respetan los derechos humanos. No existe esa posibilidad. Necesitamos desarrollo social para tener seguridad y necesitamos seguridad para tener desarrollo social. Pero ojo que no tendremos ni seguridad y desarrollo social, ni seguridad ciudadana, si ambas políticas no están inspiradas en los derechos humanos. Las políticas sociales, en la integralidad de lo que significan los derechos humanos. Las políticas de libertad, sin duda, las libertades políticas, pero también los derechos económicos y sociales de acceso a salud, a trabajo, a educación. No puede haber diferencia entre los derechos económicos y sociales y los derechos de libertad política. No existe esa diferencia. Los estados neoliberales te hablan solamente de cierta libertad, etcétera, pero se olvidan absolutamente de los derechos económicos y sociales, que buscan disminuir las indecentes desigualdades que particularmente prevalecen en nuestro país, en nuestro continente. Pero las políticas de seguridad no pueden significar
estos que ya más allá de abusos son verdaderos crímenes de Estado. Son solo abusos de fuerza. No, esto es crimen de Estado. Y que forman parte de una visión del Estado. Dicen que salen sin entrenamiento. No, esto es mucho más grave. Esto es carta abierta. Acá lo que digo no es una exageración. Recuerda que hace pocas semanas el gobierno pretendió pasar una ley, de hecho la pasó, pero luego fue declarada inconstitucional, en la cual se establecía esta especie de indultos previos. Es decir, ya se le decía a la fuerza pública que cualquier cosa que pase, cualquier exceso, ya contará con el indulto del presidente de la República, en este caso Noboa. Esa ley está marcando una visión de Estado, una visión de la seguridad, una visión de limpieza social, y que se le está diciendo a la fuerza pública: hagan lo que quieran, usen los medios que quieran, que luego ya el presidente de la República les va a indultar. Esa ley la pasaron. Luego la Corte Constitucional, claro, la declaró inconstitucional, porque evidentemente por todo lado eso significaba una inconstitucionalidad. En foros internacionales académicos, cuando decíamos esto, decían: esto es una locura, es una tontería, esto no es verdad. Esto es verdad, esto pasó en nuestro país. Pero esa es la visión a la que voy. De esa manera se envió a la fuerza pública a las calles, con esa perspectiva, creyendo que con eso van a resolver la seguridad ciudadana. Falso, la agravan más. Además, se cometen estos crímenes de Estado. Por lo tanto, y a la justicia tiene que sancionar esto gravemente, con la fuerza que amerita. Pero lo que llama la atención es que los ministros y el propio presidente salieron inicialmente, recordemos, a decir que esto se iba a declarar héroes a los niños. Luego otros dijeron que eran delincuentes, revictimizando la memoria de estos niños y a sus familias. Esto es extremadamente grave. Tendrán que ser sancionados, tiene que sentarse un precedente fuerte sobre aquello, para que justamente la fuerza pública vuelva a encontrar su razón de ser, que es proteger a los ciudadanos, que es la razón de ser, insisto, del Estado, proteger a los ciudadanos y proteger a los habitantes de un país. Y volver a Cángao a una visión integral de la seguridad ciudadana. Insisto, esa visión de integralidad pasa primero por la prevención, involucra políticas sociales de desarrollo humano, que pasa por políticas de fortalecimiento institucional, de presencia del Estado. Se eliminó Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio del Interior en su momento, que daban una visión integral de la política de seguridad, basada siempre en derechos humanos y debido proceso, que, insisto, fue reconocido incluso por organismos internacionales al Ecuador en su momento por ser eficaz en la lucha contra la inseguridad, pero no de cualquier manera, sino con debido proceso. Tener sistemas de rehabilitación social. ¿Qué significa aquello? Primero, que el Estado controle las cárceles, no las bandas. Y este crimen que se cometió desde el gobierno de Moreno, de repartir los pabellones de las diferentes cárceles a las bandas, fue el inicio del deterioro absoluto del control de las cárceles en nuestro país y de cualquier política de rehabilitación social, que no es posible si el Estado no controla las cárceles. Si esto es controlado por las bandas, entonces, ¿qué política de rehabilitación social puede haber? Más de 600 muertos en nuestras cárceles. Acá en 10 años no hubo un motín violento, no hubo ni uno. Hubo una fuga de 17 que fueron capturados en las horas siguientes de manera inmediata. Ninguna masacre, porque había control del Estado. Y con ese control había políticas de acceso a rehabilitación social, que es una obligación del Estado de acuerdo a la Constitución. No perfectas, esto no funciona perfectamente en ningún país. Pero primero hay seguridad, control del Estado, inhibidores de señales, escáneres para que no ingresen armas a las cárceles, requisas permanentes y sorpresivas, inteligencia penitenciaria preventiva. Todo esto se eliminó. Guías debidamente capacitados y con controles de políticas de seguridad. Y cuando había problemas, había sanciones. Todo esto se perdió.
¿Y qué tenemos? Más de 600 muertos en las cárceles. Algunos incluso ya con la boleta de libertad para salir. Muchos ni siquiera con sentencia condenatoria, es decir, gente que se presume inocente, que murieron en manos de las bandas. Entonces, todo esto se ha perdido y todo esto tiene que recuperarse, esta visión integral, insisto. Prevención, lucha efectiva contra la impunidad, capacidad de reacción de la Policía Nacional, con, sobre todo, inteligencia antidelincuencial, no inteligencia política para seguir a los opositores, la inteligencia antidelincuencial y políticas de rehabilitación social. Esa visión integral se tenía, daba resultados. Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, hoy de los más inseguros del mundo. Lo que nos has mencionado, ¿no? Porque la razón de ser del Estado necesita de un gobierno, de un determinado modelo político, si se quiere, ¿no? Porque se puede considerar que existen modelos políticos, ¿no? Y con visiones diferentes de hacia dónde encaminar el Estado, de cómo fortalecer el tejido social, de cómo construir una política pública en favor, digamos, de la sociedad en su conjunto, pero también de las grandes mayorías históricamente desposeídas, empobrecidas, racializadas, ¿no? Y traigo esta colación, ¿por qué? Porque en la actual coyuntura, y me refiero a estos últimos 8 años, ya van a ser más de 8 años, la derecha en el poder ha promovido una justicia penal punitiva y proempresarial, y precisamente en lo que tú mencionabas, débil en derechos sociales, derechos humanos, ¿no? Promueve y construye marcos jurídicos que estructuran la persecución, la criminalización de la protesta social, pero también étnica, como hemos visto en el reciente paro, ¿no? Y eso quería yo preguntarte, ¿esto es ideológico en cuanto a los modelos políticos o es casual? Es absolutamente ideológico, responde justamente a una visión específica del rol del Estado y tiene que ver también con el tema del funcionamiento de la justicia. Mira, hay un adagio latino del derecho romano de 300 años antes de Cristo que dice, si quieres la paz, prepara la guerra. O sea, tiene una visión. Si quieres la paz, prepara la guerra. Fíjate la concepción de paz que tiene esa visión, que ha prevalecido en básicamente toda la historia de la humanidad. ¿Quieres la paz? Prepara la guerra. Esa es la que se denomina la paz negativa. Es decir, la paz sin contenidos. Es la pacificación, es la fuerza que se impone y somete al resto. Luego, un pensador español, Julio Anguita, decía en el siglo XX, mediados del siglo XX, decía, si quieres la paz, prepara la paz. Y ya nos invita a darle contenido a esa paz. Si quieres paz, prepara paz. Y hay que darle contenido, entonces. Ya no es esa paz negativa sin contenido. Pero yo te diría lo siguiente, si quieres la paz, prepara la justicia. Porque la paz con contenido es sobre todo justicia. Justicia social, que significa igualdad de oportunidades para todos. Esto no descarta la meritocracia de alguien que trabajando logre diferenciar ciertas cosas en éxito o incluso patrimonialmente. Eso no se descarta. El tema es la igualdad de oportunidades y que tampoco se crea, y ahí viene el tema ideológico que tú bien mencionas, que el mercado resuelve los problemas y que esa mano invisible del mercado nos genera justicia, cuando lo único que hace es agravar las desigualdades y por lo tanto agravar las injusticias y por lo tanto consolidar la inmovilidad social y el que nace pobre morirá pobre. ¿Y a eso le llamamos justicia? ¿A eso le podríamos llamar justicia social? ¿A quien nace pobre condenado a morir pobre? ¿Estamos en la Edad Media? ¿Estamos en un sistema feudal? ¿O intentamos que haya movilidad social sobre la base de la justicia social y la igualdad de oportunidades? Por eso, si se quiere paz, hay que hacer política pública de paz, con contenido. Es decir, que el derecho sea igual para todos, por supuesto, pero no solamente aquello, no solamente la igualdad ante la ley, solamente, insisto, entre comillas, que es fundamental, todos iguales ante la ley. Lo que pasa es que la ley también tiene que ir en el sentido de que los derechos sean posibles para todas las personas y las políticas públicas ir a desafiar,
a disminuir a la mínima expresión, insisto, las indecentes desigualdades que persisten en nuestras sociedades, porque si no, no tenemos esa paz anhelada, que es armonía social, que debe ser dinámica, que debe ser movilidad social. Por eso digo, queremos paz, preparemos la justicia, trabajemos por la justicia social, que significa realmente asumir con seriedad la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en esta semana estamos festejando su 77 aniversario, 77 años de vigencia en el planeta de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La pregunta sería, ¿y qué estados y qué gobiernos han hecho política pública realmente desde la perspectiva de una Declaración de Derechos Humanos que no puede ser solo una solemne declaración en el papel, sino que es la obligación ética de los estados y gobiernos de hacer política pública desde ahí? No te estoy hablando del manifiesto del Partido Comunista, estoy hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todo el mundo tiene derecho a educación, que dice que los estados deben trabajar por el pleno empleo, que dice que el acceso a la salud debe ser gratuito y real y universal para todos, que todo el mundo tiene derecho a una vida digna. Eso dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Son palabras al viento o deben ser política pública para alcanzar justamente niveles de justicia en lo social y justicia en lo institucional? Quiere decir igualdad de todos ante la ley. Y ahí viene esta discusión, permíteme esta reflexión, porque justamente a la ocasión de esta consulta popular en el que el pueblo ecuatoriano le dijo 4 veces no a este gobierno, también está ratificando nuestra Constitución del año 2008, la Constitución de Montecristi, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, que fue el resultado de una gran participación ciudadana, porque una carta constitucional de un país debe ser discutida de esa manera, como se discutió como nunca en la historia de nuestro país, ese contenido. ¿Qué puede mejorar aquí? Vaya, perfecto, pero lo que el pueblo ecuatoriano ha dicho es: queremos seguir bajo esta Constitución. Dicho sea de paso, el pueblo ecuatoriano no permitió la reforma del artículo 5 de la Constitución, que dice el Ecuador es un territorio de paz. Fíjate que estábamos hablando de la paz hace un rato, ¿no? El Ecuador es un territorio de paz. Paz, que significa no tener fuerza militar en nuestro territorio, también, y el artículo 5 así lo dice, no bases extranjeras en nuestro territorio, que el pueblo ecuatoriano votó en su momento, en el 2008, pero el Ecuador es un territorio de paz, también significa esa política pública de contenido, de justicia social, de la que hablamos hace un instante. ¿Y qué significa la ratificación de esta Constitución por segunda vez? Como ninguna otra constitución, porque el pueblo ecuatoriano ha dicho no quiero una constituyente que me cambie mi constitución. Perfecto. ¿Qué significa esta definición que algunos han querido criticar? Yo creo que por falta de comprensión de su verdadero contenido, cuando se dice que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justicia. Y los clásicos constitucionalistas o abogados dicen: esto está mal, debemos, como todas las constituciones o muchas, dicen es un Estado de derecho. El Ecuador es un Estado de derecho, como lo decía la Constitución del año 98 y otras, el Estado de derecho. Pero hay que entender una cosa: el Estado de derecho es un avance en relación a lo que significa que un Estado debe estar organizado de tal manera que gobierne la ley, no el individuo, que la ley sea el imperio de la ley. Perfecto, es un gran avance frente a lo que significaba el antiguo régimen, las monarquías. El Estado de Derecho, claro. Pero no hay que olvidar una cosa: esto hace referencia a un concepto que, si bien es un avance, es un concepto de sometimiento de todos a la ley. Pero resulta, acá en Gau, que también hay leyes injustas. Porque desde esta perspectiva, por ejemplo, el Tercer Reich también fue un Estado de Derecho. Había unas leyes y había que someterse a esas leyes, pero esas leyes eran injustas. Entonces, la Constitución del año 2008, la de Montecristi, dice Estado de derechos, porque está haciendo referencia a lo esencial, que es que las leyes respondan a los derechos de los ciudadanos. Es casi irte al concepto de que esa Declaración de Derechos Humanos signifique que el Estado se organice de tal manera que las leyes
contengan los derechos de las personas y de los pueblos. Ese es el concepto. Por eso es un Estado de derechos y justicia. Es que no es difícil de entender. Pero claro, en esta discusión de la consulta popular, dicen, no, es que entonces aprovechemos para cambiar eso y que volvamos al Estado. Esa es la visión liberal, de un Estado liberal. Pero no se preguntan que los contenidos de esas leyes tienen que estar relacionadas con otro aspecto esencial, que es que la gente tenga desarrollo humano con esas leyes. Por eso es un Estado de derechos. No es suficiente que seamos un Estado de derecho, porque eso no nos invita a que las leyes sean justas necesariamente, aunque teóricamente querramos que sea así. Por eso es este desarrollo de nuestra Constitución tan admirada en foros internacionales con el derecho de la naturaleza. También esta definición invita a esta reflexión que te acabo de mencionar, haciendo entonces entender que sí, Estado de Derecho, sí, claro, todos iguales ante la ley, claro, no existe una voluntad de un autoritarismo. Es que vamos más allá, vamos a que esas leyes tengan contenidos sociales, tengan contenidos de igualdad, para que sean también de esa justicia que nos lleve a la verdadera paz, no a la paz negativa que solo significa ausencia de conflicto, que a veces solamente es invisibilizar el conflicto, sino que nos lleve a la paz verdadera, que es la paz con contenido, que significa justicia, que significa desarrollo humano, que significa la posibilidad de que todas las personas puedan realizarse en su vida. Y para que se puedan realizar, tienen que tener altos niveles de libertad. Pero esos niveles de libertad no provienen de una ley abstracta, provienen de las políticas públicas que me dan la posibilidad de acceder a educación, de acceder a oportunidades, de tener salud, para no terminar teniendo como única opción ser parte de una banda, o simplemente para aprovecharme de mis privilegios. No, la libertad significa no hay privilegios para nadie. No hay privilegios, todos iguales ante la ley y todos con igualdad de oportunidades. Y quien genera eso es el Estado, no es el mercado. Entonces le han convertido al mercado en un dios, al capitalismo en una religión, el dios es el dinero. Bueno, cada uno individualmente podrá hacer con su vida lo que consideren sus valores, pero el Estado está ahí para garantizar que los mercados no ahonden las injusticias sociales, sino que la gente pueda realizarse con su esfuerzo, pero con oportunidades, pues. O sea, ¿cómo sé yo que alguien tiene talento o no? Si tiene esfuerzo o no, si no hay la oportunidad para hacerlo. Y salir de esta aberración mental de algunos que dicen, los pobres son pobres porque quieren. No, señor. Aquí necesitamos que haya igualdad de oportunidades para la gente, para que haya esos talentos, esa voluntad, ese esfuerzo, que sobre todo los pobres tienen, porque tienen las peores condiciones, puedan también significar en su vida práctica movilidad social. Pese a que América Latina, y digamos Ecuador, sin omitir lo que está sucediendo en la geopolítica con la administración de Trump, ¿no? No es una región donde no hay conflictos bélicos, ¿no? A diferencia de África, del Medio Oriente, el genocidio en Palestina. Y sin embargo, América Latina, perdón, es la región más desigual del mundo, ¿no? Precisamente, creo yo, por lo que nos expones, ¿no? Porque por este sistema en donde el capital, digamos, ¿no? El gran capital, y eso que yo mencionaba al principio, ¿no? O sea, es lo que se convierte en ley, ¿no? Y amplía las brechas salariales, las brechas de desigualdad, de clase, de género, étnicas. Pero, ¿y por qué traigo esto a colación? Porque tal vez no es fortuito que en Ecuador se haya declarado un conflicto interno armado, en donde a partir de eso, de una manera muy trágica, muy dramática, el caso de los 4 niños de las Malvinas no es el único caso de desaparición forzada, ¿no? Porque leía un informe de INRED de que hay 33 casos más a partir de haber declarado este conflicto interno armado, ¿no? Y a partir de eso también se dibuja y se construye este discurso populista, ¿no? O de
no sé si llamarlo de populismo jurídico o populismo securitista, que en el caso de Ecuador también estamos viendo tal vez una emulación menos elaborada, si se quiere, de este fenómeno de Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? Pero que tal vez esta aplicación de la justicia y de las leyes y de la mano dura, ese discurso bastante repetitivo de la mano dura, quieren construir tal vez un espejismo de que existe seguridad, ¿no? Construyen un enemigo interno, ¿no? Yo qué sé, las pandillas, los GDOs, pero también esas cuestiones ocultas, ¿no? De los pobres, los afros, etcétera. Pero sabemos que tal vez esta mano dura, porque también leía un informe de cómo este discurso de la mano dura en la realidad es pura ficción porque no se traduce realmente a una baja en tasas de homicidios, en tasas de criminalidad, ¿no? Y tampoco significa que se mejora la justicia, mejora la institucionalidad, sino que en realidad, y existen casos en donde el crimen de casi cualquier naturaleza, como digamos en Glasgow, que yo estaba leyendo, lo tratan como un tema de salud pública, ¿no? Por todo el tema de la salud mental, etcétera. Es decir, ¿por qué he englobado todo esto? Porque me parecería interesante escuchar, Gustavo, cómo este populismo securitista, este discurso de la mano dura, estas doctrinas del conflicto armado interno, en vez de realmente construir una sociedad justa, ¿no? Y llevar a cabo la justiciabilidad de los derechos, más bien construyen ya no solo un gobierno autoritario, sino también un Estado, una institucionalidad autoritaria. ¿Tú crees que es prudente pensar en eso? Mira, Kangao, seamos claros, esto del conflicto armado interno jurídicamente no cumple con las condiciones para así haberlo declarado, y más bien se enmarca en una estrategia política, no en una estrategia de seguridad ciudadana, no en una estrategia de resolver los problemas de seguridad, de crimen organizado o de seguridad ciudadana, de lo que pasa en los barrios o de lo que significa el gran crimen organizado y el narcotráfico. No se enmarca ahí, se enmarca en una estrategia política, de distracción, de sometimiento, en una estrategia política de control social, porque con el miedo controlas, y no de resolver verdaderamente los problemas. Esto es absolutamente claro y jurídicamente no tenemos los elementos de lo que significa un conflicto armado interno de acuerdo al derecho internacional humanitario y los criterios de la Cruz Roja, del Comité de la Cruz Roja Internacional. Entonces lo que aquí vemos es más bien una estrategia específica de control social por un lado, de no resolución de los problemas y de tratar de aparentar que se está haciendo algo. A esto también se le denomina, y tú lo has dicho bien, el populismo penal. Así se denomina, populismo penal. ¿Qué significa el populismo? El populismo es, desde cierta definición, y más aplicable al populismo penal, es dar soluciones simples a problemas complejos. Propuestas específicas a problemas muy complejos desde una perspectiva simplemente comunicacional y superficial. Es el populismo. Digo o doy algo o propongo algo que vende o que podría vender socialmente, que puede impactar la opinión pública, pero que no resuelve los problemas. Eso se llama populismo. Propuestas simples a problemas graves y complejos. No los resuelve. Y populismo penal aún más grave, porque se trata justamente de decir, voy a resolver los problemas de inseguridad del país con una ley que permita indultar a los militares o policías frente a cualquier exceso que cometan, luchando contra el crimen, porque la inseguridad, eso es populismo puro. Solo quieren impactar la opinión pública, buscar cierto respaldo, pero no resolver los problemas complejos. Ausencia absoluta de políticas sociales, de presencia del Estado en frontera, absoluta ausencia del Estado en políticas de salud y de empleo, que ese es el problema complejo de resolver los problemas de seguridad ciudadana. Tener realmente presupuestos orientados a tener inteligencia prospectiva antidelincuencial que permita en algo adelantarte al fenómeno
delincuencial antes de que este explote y se convierta en algo más complejo que resolver. Todo eso se destruyó. Eso requiere ciertos recursos, sin duda. Pero se nos aumenta el IVA 3 puntos que le afecta a todos los bolsillos de los ecuatorianos, ricos o pobres, con el pretexto justamente del conflicto armado interno, y cuyos fondos no están destinados a ninguna política social, sino que están destinados a pagar la deuda externa, a tomar más deuda externa y pagar deuda externa y estar en el negocio famoso de los bonos de deuda. Entonces, ¿dónde está la intencionalidad real del conflicto armado interno? En justificar aumentos de impuestos, en tratar de justificar el aumento del diésel que provocó también el paro nacional y esta represión terrible y sangrienta al pueblo ecuatoriano como nunca vista. Entonces el conflicto armado interno es eso finalmente, es una estrategia política, no es una reacción del Estado que busca realmente dar mayores niveles de seguridad ciudadana, porque lo que habría que ver es qué se ha hecho con esos 3 puntos del IVA en relación a fortalecer realmente a la policía, al ejército, al cual les han comprado chalecos y cascos que no resisten el enfrentamiento y los proyectiles. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que no hay un plan de seguridad. Ese famoso plan Fénix de seguridad es una gran mentira, no existe. Lo que tienen es un plan de negocios, son unas corporaciones que gobiernan a nuestro país desde una perspectiva de negocio para su beneficio individual y corporativo y no para el bien común para lo cual existe el Estado. Entonces, esto desemboca en todas estas leyes que son absolutamente de populismo penal, endurecimiento de penas, que en algún caso habrá que endurecer, habrá que ver, buscando qué resultado tendría que decirse, para resolver qué problema complejo, para no caer en el populismo penal, pero aquí se lanzan leyes solamente con el afán de tratar de tener algún tema de algún tipo de discurso, no de resolución, insisto, de los problemas complejos. Entonces se trata de emular, hacías tú mención al fenómeno del Salvador y de tratar de hablar de Bukele, y en varios países de América Latina y del continente se habla de la buquelización y siempre hay un candidato que pretende ser como Bukele en el Perú, en Paraguay, en Ecuador, y que pretenden copiar. Primero, hay que partir de algo. Las copias siempre son más oscuras que el original. Entonces, quienes quieren copiar acaban siendo peores. Ni siquiera entienden lo que están copiando en algunos casos y acaban siendo aún peores. El Salvador es un país completamente distinto al Ecuador desde muchas perspectivas, tamaño, densidad poblacional, etc. Es muy distinto su fenómeno delincuencial que el de Ecuador y sus antecedentes históricos también. Ecuador encontró su modelo de seguridad y de desarrollo humano en su momento. No tiene que copiar a nadie, porque lo encontró. Estableció políticas públicas de seguridad y de prevención, disminuyó la pobreza, más de 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza hasta el año 2017, encontró un modelo institucional eficiente, de coordinación institucional, acordémonos, que había las mesas de justicia en la que el legislativo, el ejecutivo y el judicial se sentaban a coordinar acciones, no control de la justicia como se quiso estigmatizar y que eso solamente fue un eslogan de campaña para afectar al gobierno del presidente Correa. Eran mesas públicas, transparentes de coordinación, Ministerio de Justicia, del Interior, Consejo de la Judicatura, Asamblea Nacional, Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, para coordinar acciones que involucren una cosa fundamental para el ciudadano, que no se echen la culpa unos a otros las instituciones, que no le eche la culpa al fiscal, al policía a las leyes, la asamblea al judicial, el judicial a las leyes y el ejecutivo a los jueces. No, salir de esa lógica y decir quién hace qué para resolver problemas. Y por eso se alcanzó buenos niveles de lucha contra la impunidad. Porque en lugar de que el fiscal le eche la culpa al policía porque el parte estaba mal hecho, se hacía capacitación en aquello que hacía falta para que el fiscal tenga un buen caso para llevarlo delante del juez. Y el juez, en lugar de echarle la culpa al fiscal por no sostener un caso, decir dónde hay elementos de capacitación para que los casos sean sostenibles y no se caigan. No para meterse en el caso A o en el caso B, sino para hacer política pública de funcionamiento pensando en el ciudadano.
Porque lo fácil es echarle la culpa al uno al otro, ¿no? ¿Qué es lo que hacía acá nuevamente? ¿Qué es lo que se hacía antes? El policía le echa la culpa al uno, el otro al otro, etcétera, y entonces no funciona. Eso al ciudadano no le sirve. Cuando encontró su modelo, un modelo de coordinación, un modelo de prevención, las cárceles controladas, Ministerio de Justicia, capacitación para los guías, mira que no entraban ni cigarrillos, no creo que un guía pretendió meter cigarrillos, acabó en la cárcel, pero ahora entran bazucas. O sea, es terrible, es el Estado sin hacer su trabajo coordinadamente, porque si el Estado hace bien su trabajo, no hay crimen organizado que le pueda ganar. Ojo con lo que digo. Si el Estado hace bien su trabajo dentro del marco de la ley, coordinando acciones, no, el Estado controla, contiene, disminuye el crimen organizado, que evidentemente no se radica en ninguna sociedad, pero le gana la batalla, lo contiene, lo retiene y le da seguridad a los ciudadanos. Pero aquí ni la UAF funciona. Entonces, claro, el Estado hace su trabajo, el Estado no funciona. El Ecuador encontró su modelo, se convirtió en el país más seguro de América Latina. Algunos dicen, pero es que los problemas de ahora no son los del 2017, y es verdad, y no lo son porque ese Estado, desde el gobierno de Moreno, de Lasso y de Noboa, se dedicaron a destruir las políticas de seguridad que el Ecuador tenía. Eliminaron las instituciones públicas, les quitaron presupuesto a las que quedaban y no existe coordinación entre las diferentes instituciones del Estado y no hay información, porque sin inteligencia no puedes tú hacer escenarios y poder prevenir el delito. Destruyeron todo eso. Claro que el escenario es distinto y claro que es aún más grave incluso que el 2007, porque el crimen organizado ha penetrado instituciones. Pero eso no quiere decir, uno, que no haya que volver a hacer lo que se hizo en su momento, de prevención, de políticas sociales, de acceso a educación, a salud, de control del territorio. Eso no quiere decir que no tienen que volver a controlar las fronteras con los radares que se compraron en la época y que ahora no funcionan, que los cambiaron de lugar y permitieron que se destruyan. Eso no quiere decir que no hay que volver a controlar las cárceles y poner otra vez escáneres para hacer que no entren armas a la cárcel, y si alguien logra meterlas por la cocina o por alguna visita que se escapó, las requisas, insisto, sorpresivas y regulares. Entonces hay que hacer un montón de cosas que se dejaron de hacer. Dicen, esos modelos no funcionan. Sí funcionan, sí hay que volverlas a hacer. Lo que pasa es que no hay que solo hacer eso. Ahora, el fenómeno es mucho más complicado y mucho más grave. Tienes que afianzar aún más la inteligencia antidelincuencial. Entonces, para encontrar todas las redes de la economía antidelincuencial y cortar esas redes. Si los modelos acaban siendo filosóficamente más o menos los mismos, aunque en la práctica tengas que modificarlo en función de la mutación de la delincuencia. Pero hay un principio que se llama secar el pantano. La policía lo conoce muy bien, secar el pantano. ¿Qué quiere decir secar el pantano? Es cortar el financiamiento a las redes delincuenciales, hacer que la UAFE funcione, controlar el lavado de activos, realmente dedicarte a aquello donde el impacto se da con mayor fuerza. Evitar el efecto globo. Mira, ese principio existe hace décadas. Y aquí otra vez vivimos el efecto globo, es decir, controlo lo que pasa en un barrio y desplazo la delincuencia al barrio de al lado. El efecto mercurio, si la policía lo conoce, es decir, no solamente aplasto aquí, pero si no he controlado realmente lo que significa cortar la cabeza, si no corté la cabeza, entonces lo único que hago es que esto implosione en pequeñas bandas que luego crecen. Pero estos modelos son los que hay que volver a retomar en cuanto al análisis de la seguridad, en cuanto a lo antidelincuencial, sabiendo perfectamente que no es suficiente aquello si no tengo políticas sociales, si no tengo prevención, si no le doy oportunidad a la gente, que es parte de secar el pantano. Es decir, la perspectiva, si mis jóvenes tienen oportunidades, estoy secando el flujo de recurso humano a esas bandas, empujando a los jóvenes que no tengan oportunidades y la única que tengan es para no dormir con hambre, acabar siendo cautivados por estas bandas y perder su vida, y acabar en una cárcel o acabar muertos. Pero esto es lo que no se ha entendido, de volver a tener una visión integral y una visión ciudadana. Y hay muchos que creen que es llegar y sentarse en el ministerio o hablar. No, resultados, como tú decías, ¿no? Resultados. ¿Qué han hecho? 2 millones de operativos acá, un ministro, el ministro de Interior dijo que ha hecho 2 millones de operativos. Oye, ya digamos que lo ha hecho, que es una barbaridad y una mentira total. ¿Dónde están los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes? Deja de hacer tantos y haz unos que sirvan, que realmente sirvan.
Antes de terminar y de plantearte los últimos 3 puntos de este diálogo, respecto a lo que nos decías ahora, ¿no? ¿Qué hay? Quiero decir, no es un secreto, porque incluso recién salió un informe que, perdón mi imprecisión, no recuerdo el nombre de este grupo que hizo la investigación, que, por ejemplo, el contrabando del narcotráfico masivo habían preferido y priorizado los contenedores y cajas de banano de la droga que sale desde el Ecuador. Han salido a la luz, bueno, en realidad por muchos años, ¿no? Porque es decir, nuevamente ha salido a la luz que el crimen organizado, el narcotráfico, ¿no? Tiene a los verdaderos narcotraficantes, incluso en la base, Pablo Iglesias lo dice, viviendo en las zonas más opulentas, Nueva York, en Miami, y algunos son presidentes, dicen, ¿no? ¿Qué hay ¿qué hay con esa radicalidad de ir a esas verdaderas cabezas? Es decir, cómo utilizar de una manera, obviamente, eficaz, ética, el Estado, los mecanismos de política, de control de flujo de dinero, como era la UAF, etcétera, para decir, aquí hay algo raro si en los contenedores de la familia más rica del país, cuyo uno de sus hijos es presidente de un país, la cocaína, la droga va en sus contenedores, en sus cajas. Es decir, yo entiendo que también el control territorial para rescatar a la juventud, rescatar a las mujeres, rescatar a los sectores históricamente racializados, marginados, es importante atacar al territorio y también al microtráfico. Pero ¿qué hay de los de arriba? Que es el fondo del problema. Porque tú bien dices, hay que atacar el microtráfico, claro, pero el microtráfico te lo reemplazan lamentablemente al día siguiente, porque esos flujos de drogas siguen entrando, siguen dándose. En el caso específico de nuestro país, dejaste de controlar las fronteras, dejaste de controlar los puertos, y el crimen organizado dijo, ve, territorio votado. Si el Estado baja los brazos, entonces ahí está, si el crimen organizado no baja los brazos, está todo el tiempo viendo por dónde entra. Entonces, en su momento, Ecuador era un país muy difícil para el crimen organizado, muy complicado. Meter droga por el Ecuador, claro que pasa porque no puedes controlar todo, pero no solamente controlas ahí, sino que luego también controlas los puertos. Y entonces les convierte en un problema complicado y difícil, más allá de las facilidades que le puede haber dado la dolarización, etc. Se convierte en un difícil. Y tienes la UAFE funcionando. Pero si la UAFE no funciona, las fronteras no están siendo controladas, los controles de escáneres en los puertos no se han implementado suficientemente, y las cárceles, por Dios, estás casi dejando que entren y hagan lo que quieran. Entonces, eso en nuestro territorio, en lo que a nosotros nos corresponde, hacia la interna, en nuestras responsabilidades como país, antes de echarle la culpa a nadie o mirar hacia afuera. Oye, haz tu trabajo internamente, controla tu territorio, controla tus fronteras, pon los medios para el fin, los recursos suficientes, la inteligencia, etc. Y la cooperación internacional, por supuesto. Y ahí viene el tema. Ahí Estados Unidos tiene que asumir también sus consecuencias, sus responsabilidades. Allá están los consumidores. Ahí hay flujos de capitales muy importantes. Allá también tienen que responderle a sus gobernados y también a la comunidad internacional. Específicamente en América del Sur, Akangau, yo creo que es importantísimo, primero, cumpliendo nuestras propias responsabilidades como Estado en la lucha contra el crimen organizado, también volver a recuperar UNASUR y tener políticas de seguridad regional. Esto es muy importante para tener esas políticas de seguridad, de lucha contra el crimen organizado, también más allá de las fronteras. Esto es esencial. En su momento tuvimos algunas políticas de seguridad regionales. Lamentablemente también Moreno, una vez más, eliminó UNASUR y hemos perdido no solamente UNASUR, sino esas políticas que en salud hubieran sido extremadamente útiles durante la pandemia y en seguridad de lucha contra el crimen organizado hoy por hoy son esenciales.
Entonces, el crimen organizado y la lucha contra la inseguridad, contra el crimen organizado, contra el problema mundial de las drogas, no es un tema que se pueda enfrentar individualmente como Estado. En una parte sí, en lo que corresponde a tu territorio, sin duda, pero necesitamos también políticas regionales. Pero aquí, en nuestro país, una vez más, es la lógica del mercado. Es decir, se deja ahí, si es que va a ser más caro exportar banano por poner controles, entonces no los pongo. Por decirte lo mínimo que está pasando. Porque posiblemente poner realmente metodologías de control interno para las empresas significará un costo adicional. Pero es el Estado el que tiene que imponer esas medidas de control que debe cumplirse. Porque puede ser que tú digas, no, yo no estoy exportando droga, pero estoy dejando que se exporte droga. No, yo no soy el dueño de la droga, pero estás dejando que te contaminen. Y eres responsable de impedir que se te contaminen si cumples con unos parámetros y metodologías que se llaman de compliance en todo el mundo, ¿no? De cumplimiento de responsabilidades. Y si no eres responsable por ser parte del narcotráfico, si no eres responsable por ser dueño de la droga, eres responsable por no tomar todas las medidas que debes tomar para que no te contaminen tus cajas y tus contenedores. Y el Estado también poner los escáneres que no los ponen y los han quitado donde había para que no se contaminen los contenedores. Pero si son los mismos que producen el banano, los que están en el gobierno, nunca van a poner las reglas mínimas para que estas empresas controlen que no les contaminen sus cajas de banano. Porque, insisto, si no son responsables de la droga, son responsables de no cumplir con parámetros rigurosos de cumplimiento para impedir que. Ahora, si tú cumples con esas rigurosas metodologías y de todas maneras te han contaminado, bueno, hiciste tu gran trabajo de evitar que te contaminen. Eso no está pasando. Por lo menos se está mirando para otro lado. Y siempre por razones económicas. Dos últimas cuestiones, Gustavo, gracias siempre por tu tiempo. Has mencionado mucho, claro, ¿no? Una justicia, un Estado, un modelo político, ideológico, que está alineado con el gran capital, con el capitalismo. Entonces, ¿es posible una justicia popular en un Estado capitalista y centralista o eso requiere un cambio de modelo político? A ver, Akango, la justicia siempre tiene que ser popular. Si no, no es justicia. ¿A qué me refiero? Me refiero a esta fórmula que está en nuestra Constitución y en las sentencias judiciales que dice administrando justicia en nombre del pueblo ecuatoriano. Esa es la fórmula de todas las sentencias. Eso es lo que la Constitución dice, que el poder radica en el pueblo y que todos los estamentos institucionales y todas las funciones responden al pueblo. E insisto, la fórmula sacramental de toda sentencia, administrando justicia en nombre del pueblo. Por lo tanto, toda justicia debe ser entendida como popular, en la medida de que no me quede en la fórmula sacramental, sino que signifique la aplicación rigurosa de una ley que ha sido inspirada a través de un proceso legislativo que considera el bien común como la razón de ser de esa misma normativa y que luego el juez la aplica sin temor ni favor, sin persecución política, sin privilegios para unos, sin persecución para otros, sino sobre la base del debido proceso y de los méritos procesales. Eso, digamos, es lo básico de una administración de justicia. Para eso tengo que ser independiente. Perfecto, es un tema de fondo, la independencia judicial. ¿Qué quiere decir independencia de qué? De otros poderes del Estado, por supuesto, básico. El juez responde a su criterio, responde a sus convicciones, a su ética. Perfecto. No a presiones. Y si es que es presionado, que siempre lo es, siempre termina haciéndolo, por el medio de comunicación, por el titular, por el abogado, acaba siendo tentado eventualmente por la principal fuente de independencia, también termina siendo la ética y la estructura moral del juez, que se resiste a ese tipo de presiones, vengan de donde vengan.
tener ese tipo de jueces es el gran desafío de toda sociedad. ¿Cuáles son las posibilidades de antídotos para que esto funcione? Bueno, tener un acceso meritocrático, un acceso con participación, un acceso con gran veeduría ciudadana. En su momento se hacía, no perfecto, pero se hacía y disminuía los riesgos. Se dejó de hacer. Y ahora nombran jueces a dedo. Y pretendían sacar una ley que legitime el nombramiento de jueces a dedo, que permitía la declaratoria de emergencia de la función judicial para nombrar jueces a dedo, pero no hay otro calificativo acá en Gao. Y eso se pretendía hacer ley, para que des la visión, cuando el esfuerzo debería ser el otro, el continuar e insistir en tener los mejores niveles de acceso, que nunca han sido perfectos, no, pero que han sido mejores, sí, y debo decirlo objetivamente, dejamos un mejor sistema de justicia que el que recibimos, y ojalá otros hubieran venido a hacerlo mejor, particularmente en el acceso a jueces. Ahí es difícil, es muy difícil, porque no hay concurso que te garantice cómo mides las bajas pasiones, es muy complicado. Por ahí mides el conocimiento, que ya es bastante, para que no te entren ignorantes. Y luego les evalúas, pues, porque no hay concurso perfecto que te garantice que todos entraron, eran eruditos, te pasaron muy bien el concurso. Puede ser que tuvieron un buen día incluso. Así pasa, pero luego entran a formación, que la eliminaron. Nosotros teníamos al menos una formación en escuela judicial, ya no hay esa formación inicial. Y luego había evaluación de desempeño, que se eliminó la evaluación de desempeño. Y todo esto con veeduría ciudadana, justo para que no se pierda de vista que el juez está ahí en función de la representación que tiene de un pueblo para administrar justicia en nombre del pueblo ecuatoriano. Ahí hay que consolidar, en mi opinión, la carrera judicial. Hubiera sido bueno seguirla fortaleciendo, la han eliminado, jueces temporales, no hay evaluación de desempeño. El tema disciplinario, popular, ¿por qué? Porque permites que el ciudadano pueda quejarse, con razón o sin ella. Y tú, como Estado, como Consejo de la Judicatura, estás obligado a responder al ciudadano. Es decir, estás equivocado, el juez actuó bien, no tengo razón para sancionarlo, o sancionarlo, pero siempre responderle. Se ha dejado de responder a los ciudadanos en sus quejas. Y hay más de 2.000 quejas contra jueces y que no le han dicho al ciudadano si tenía la razón o no de quejarse sobre esos jueces, actuaciones de jueces. En el ámbito disciplinario, no en el ámbito judicial, porque en el ámbito judicial tú tienes las apelaciones, en el ámbito disciplinario tienes las sanciones disciplinarias, competencia del Consejo, pues se acumulan las quejas. Todo esto deteriora y se pierde la visión ciudadana. Entonces, al perderse la visión ciudadana, se pierde esa visión de la justicia popular que tú dices. Pero hay algo más que nuestra Constitución establece, que es el pluralismo jurídico, que tiene que fortalecerse más. Es decir, la justicia indígena, desde la perspectiva del pluralismo jurídico, que está reconocida, que deben convivir, que debe establecerse tal vez con mayor claridad en una normativa que debe crearse consensuadamente. Aquí no puede venir un mestizo o un indígena a decir cómo es. No, la ley, me refiero a la ley, no a la justicia, porque la justicia indígena es propia de las prácticas ancestrales. Me refiero a la ley de compatibilidad. Eso hay que generarlo con un gran diálogo y tejer ahí donde haya que tejer. Pero primero está reconocida en la Constitución. Esto es un gran avance. Es un gran avance en nuestra Constitución, porque parte del desarrollo humano también significa el garantizar mi identidad cultural. Y la identidad cultural pasa por muchos aspectos de costumbres y de prácticas, pero también pasa por mi visión del mundo. Mi visión del mundo y de mis valores también pasa por el tema de la justicia. Hay un gran paraguas, eso sí, que establece la Constitución de reconocimiento del pluralismo jurídico, es que todas, la justicia ordinaria, la justicia indígena, la justicia ancestral, todas están bajo los derechos humanos y todas las tienen que respetar. La justicia ordinaria, mestiza, tiene que respetar los derechos humanos y evidentemente también la justicia indígena, porque esos son los mínimos éticos del planeta, de la humanidad, que deben ser respetados. Pero que las prácticas culturales específicas significan también que tenga unos defectos, porque no nos podemos quedar en el planteamiento romántico, decir, sí, les reconozco. No, el reconocimiento es que tenga efectos, y que esos efectos sean reconocidos. Y por lo tanto que tenga un efecto jurídico que en la justicia constitucional ha tenido un paulatino avance, en Ecuador y en Colombia particularmente, y que eso tiene que irse fortaleciendo.
Entonces, en definitiva, finalmente la justicia está muy vinculada con la verdad. Y al hablar de, primero, insisto, justicia popular, todas deben ser populares, porque todas deben resolverse en función del bien común, en nombre del pueblo ecuatoriano, y todas las justicias tienen que tener el objetivo de dilucidar la verdad y de reconstruir el tejido social destruido por un acto contrario a la convivencia humana, al derecho o a la armonía de una comunidad. Y eso se repara a veces con un castigo, eso se repara reparando el daño, a veces se repara con la aplicación de una práctica ancestral o de una ley, pero que tiene el objetivo de que siempre se haga en función de la verdad, que es muchas veces el gran desafío de la justicia. Justo te iba a preguntar sobre el Estado plurinacional y precisamente sobre el pluralismo jurídico, que yo también considero que históricamente quedamos debiendo mucho, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de realmente desarrollarlo, porque tú sabes que en el último paro nacional salían líderes de opinión, supuestos juristas, a decir que la declaratoria del Estado plurinacional ha sido la peor aberración jurídica del país, etcétera, ¿no? En los medios de comunicación hegemónicos. Pero yo quería pedirte tal vez desde tu perspectiva y desde tus reflexiones, porque hemos reflexionado también la construcción de un Estado, como tú muy bien dijiste, de derechos, un estado de justicia, ¿no? Pensado con el ser humano, la ciudadanía en el centro. Y quería tal vez pedirte, así como una última reflexión, cómo caminar hacia la construcción de un Estado plurinacional. Y yo siempre planteo esto, ¿por qué? Porque hemos caído tal vez, y esto lo digo también, digamos, como una reflexión personal, en pensar que solo los pueblos indígenas pueden pensar la plurinacionalidad y solo los pueblos indígenas pueden pensar el pluralismo jurídico. Pero quiero decir, si tenemos actoras políticos, políticas, si tenemos academia, si tenemos varias aristas de la sociedad civil que están pensando la política, que están pensando el Estado, ¿no? Yo creo que es justo también preguntar, en este caso preguntarte a ti, cómo empezar a reflexionar la construcción de un Estado plurinacional para que no solo sea un enunciado un poco folclórico de nuestra Constitución. Esa pregunta es una pregunta de fondo, compleja, muy necesaria y pendiente de que entre todos construyamos la respuesta. Mi reflexión personal acá sería la siguiente. Hay que recordar primero que el Estado unitario, federal, plurinacional, con autonomías, etcétera, lo que quieras, esos estados son medios, no son fines en sí mismos. Son modelos que deben corresponder a una realidad social y cultural, perfecto, histórica, pero que son un medio, no son un fin en sí mismo. El fin es la armonía social, el fin es el bien común, el fin es la realización humana, el fin es que todas las personas puedan elegir en el máximo nivel de libertad posible, que les permita entonces realizarse como seres humanos. Y esa realización significa, evidentemente, el reconocimiento, protección de su identidad étnica, cultural, etc. De todo el mundo, de todos los individuos, de todos los colectivos, de todos los pueblos. Entonces es un medio, no es un fin en sí mismo. Y hay que darle contenido específico. Esos contenidos están por discutirse todavía, en muchas cosas sí. Pero creo que estamos de acuerdo en una cosa, por eso está en la Constitución, que es necesario reconocer que somos un país diverso, somos un país con una gran diversidad cultural, étnica, histórica, donde tenemos una concepción de nación que debe ser tal vez afinada. Pero yo parto de un concepto. Ser parte de una nación es compartir nuestro destino común, tener un destino común. Si no tenemos un destino común, no somos una nación, ni somos plurinacionales ni nada. No somos ni nación ni plurinación. Tenemos que tener un destino común. Y ese destino común se ajusta y debe ajustarse en las concepciones de justicia que tengamos y que debemos discutirla.
en las concepciones de paz que tengamos y que tengamos que discutir, en las concepciones de política pública que nos garanticen igualdad de oportunidades a todos, donde no haya privilegios para nadie, y ahí nos definimos con nuestro destino común. Y luego escogemos los medios más adecuados para que ese destino común se pueda cumplir en la realidad para todos. Y entra entonces esta diversidad cultural que tenemos y que el modelo sería entonces, oye, reconozcamos esto de una manera, desde un concepto de plurinación. Perfecto, sin que afecte nuestro destino común como nación. Porque si no, no seríamos ni nación ni plurinación. Hay que discutirlo en términos de, y en la práctica, ¿cómo vamos a ir al modelo de plurinacional? Primero, el reconocimiento de justicia indígena es uno de los elementos más esenciales. Porque eso dice que este pueblo puede, con sus propias prácticas, que vendrían a ser el homónimo de las leyes, resolver sus problemas internos de las comunidades. Ese es un elemento real y tangible de lo plurinacional. Y luego, también tenemos recursos naturales, territorios, perfecto. Pero estamos hablando de la atomización del Estado. ¿Somos un solo territorio? ¿O dentro de esa concepción de un solo territorio, Estado ecuatoriano, hay unos espacios físicos, territoriales, donde se ejercen ciertos niveles de justicia indígena y también el uso de sus recursos naturales? Forma parte de la discusión de plurinación, siempre y cuando, insisto, no perdamos de vista el bien de todos, el bien común. Pero no hay que negarnos esa discusión. Y puede ser que de esos diálogos lleguemos a la conclusión de que esos recursos naturales serán y son de todo el pueblo ecuatoriano, pero con prioridad y privilegio, tal vez usando en buen sentido de la palabra, para esos pueblos, porque están en su territorio. Pero no estaría yo de acuerdo en decir, pero exclusivamente de ellos. Tal vez no. Porque si vivimos en comunidad y tenemos un solo destino como nación, entonces tenemos que, si bien tener prioridades, quizás no exclusividades. Entonces, todas las discusiones ricas que deberíamos tener acá en Gao, abiertos, pero de superar esas visiones, no sé cómo calificarlas, las visiones de desigualdad, de privilegio, de supremacía, que dicen, no discutamos esto, no, es una tontería esto de la plurinacional. No, por favor. Discutámoslo seriamente, eso sí, abiertamente, y creo que todavía hay que afinar socialmente un contenido de detalle. Pero esa es una tarea pendiente, tú lo decías hace un rato. Creo que hay tareas pendientes que hay que hacer, pero hay que seguir avanzando en esa dirección, siempre, en mi opinión, desde la perspectiva de, son medios, no son fines. Son medios para un fin. El fin es la paz, la justicia, la armonía, el bien común, el desarrollo humano, la libertad de todos, la dignidad de cada uno, entendiendo la cosmovisión de cada uno y definiéndole y dándole contenido a esos medios para que cumplan con el fin. Gustavo, gracias por tu tiempo, gracias por este diálogo muy rico que hemos tenido, muy profundo, creo que necesario, como lo decía en mi introducción, necesario para el Ecuador de hoy. Este Ecuador lamentablemente deteriorado por modelos políticos neoliberales, modelos políticos de derecha, y que buscan el lucro, no la dignidad, no la justicia, y te quiero agradecer y dejarte tal vez con una última reflexión a raíz de este diálogo que hemos tenido. Acá no, primero soy yo quien te agradece por el espacio, te felicito también por el espacio, por la iniciativa, por tus invitados, me excluyo yo del comentario, que he visto que tienes muy grandes invitados, insisto, excluyéndome yo del comentario, pero te felicito, sí, adelante, estos espacios son muy necesarios, y mi reflexión sería, mira, estos espacios que les lleguen a los jóvenes como tú, que se siga insistiendo en la reflexión política, pero que entendamos que jóvenes al final del día somos todos los que tenemos ideales, y de ideales de cambio, ideales de mejoramiento de nuestra sociedad. Los años finalmente cuentan desde un punto de vista numérico y físico a veces, pero nada más. Te lo digo desde la perspectiva de que a veces veo jóvenes que son verdaderos viejos porque no tienen ideales, y gente que mantiene su juventud
intacta porque sigue manteniendo ideales fuertes. Y creo que esos ideales se cultivan con espacios como estos, con reflexiones, con el dar tiempo, cultivando las cosas, dando tiempo para la reflexión. Y esto es un aporte muy importante para la sociedad en su conjunto y particularmente para los jóvenes. Así que esa es mi reflexión final, diciendo sigue adelante y felicitaciones. Muchísimas gracias, querido Gustavo, y espero que también en una futura ocasión podamos organizar otro diálogo de acuerdo a cómo nos depare el futuro próximo político de nuestro país. Muchísimas gracias. Un gusto. Gustavo. Hasta la próxima. Guayuseros, guayuseras, la justicia no solo es lo que está escrito en los códigos, es quién define esos códigos, quién los aplica y a quiénes benefician. Mientras la justicia sea un brazo del capital, del racismo, del patriarcado, el caso de los 4 de las Malvinas se repetirá, las mujeres seguirán siendo revictimizadas, los pobres seguirán siendo criminalizados. Pero si la justicia se piensa como proyecto político colectivo, como herramienta de reparación y no de venganza, como espacio donde quepan muchas formas de entender la dignidad, entonces podemos hablar de un país donde la ley no sea sinónimo de miedo, sino de garantía de vida. No se olviden de seguir a Guayusa Política, denle clic en la campanita, compartan este diálogo y nos vemos la próxima semana con otra entrevista en Guayusa Política. Chao. Guayusa Política con Akanga Ubiter Itasi.